Mi hermano me hizo la vida imposible. Después, descubrí que había dejado embarazada a mi esposa y que nuestro hijo no era mío. Ahora nuestros padres lo repudian y me dejarán su herencia de 2 millones. Tengo un hermano menor, Caleb, que me ha despreciado absolutamente toda mi vida. Si te lo preguntas, tal vez fue por celos. Bueno, te equivocaste. No era el hijo favorito, así que no tenía nada de qué sentirse celoso. Déjame darte un poco de contexto. La dinámica familiar. Mi madre siempre ha consentido a mi hermano menor. Él era el niño de oro en nuestra familia. Mi madre le preparaba las comidas, le lavaba la ropa e incluso me pedía que lo ayudara con sus tareas escolares. Se esperaba que ayudara solo porque era familia, pero nunca me extendieron la misma cortesía. Llegué a aceptarlo porque era bastante independiente. Tal vez fue en parte mi culpa por complacer sus deseos y necesidades sin reciprocidad. Nunca me dio una mano cuando la necesitaba y solo se acercó a mí cuando quería algo de mí. Yo era un niño tranquilo e introvertido al que le gustaba estudiar y mantenerse solo, mientras que él era exactamente como nuestro padre, rudo y ruidoso. Yo también tiendo a ser directo y honesto, sin edulcorar las cosas y decir las cosas como son. Creo que mi madre podría haber desarrollado una percepción negativa de mí como resultado de mi infancia. Como resultado, él era el favorito de todos en nuestra familia. No me importaba que cuando estábamos creciendo los problemas surgieran cuando encontraba una manera de intimidarme o burlarse de mí por ser diferente a él. Se burlaba de mi altura o del hecho de que usaba gafas, se colaba en mi habitación e intentaba leer mi diario para luego poder quejarse con mi madre sobre cualquier cosa que hubiera escrito. Le gritaba y me quejaba con mis padres sobre él invadiendo mi privacidad, pero se reían diciéndome que no era gran cosa. Escalamiento del maltrato. Hizo cosas más terribles, como casi romper mis gafas y poner cosas desagradables en mi comida. Incluso una vez puso pequeñas piedras en mi cereal, pero por suerte las encontré antes de que pudieran lastimarme los dientes. Se lo dije a mi madre, pero ella lo ignoró diciendo que así es como se unen los hermanos. Cada vez que peleábamos, Caleb me insultaba a sabiendas, centrándose en todas mis inseguridades. Él y yo fuimos a la misma escuela, así que era consciente de que yo estaba siendo intimidado por un par de niños. Él mostraba su apoyo a esos niños en lugar de apoyarme a mí. Él se unía a ellos llamándome apodos como el perdedor feo o el mono peludo y alentando a los acosadores a hacerme daño físicamente porque, según él, yo era solo un gran fracaso. Otra vez tuvimos una pelea por algo que no recuerdo, pero probablemente fue algo tonto, y al final de la pelea me dijo que me suicidara. Otros insultos pude ignorar fácilmente, pero ese realmente dolió porque estaba luchando con mi salud mental durante ese tiempo. Ahora estoy mejor, simplemente apestaba escuchar que mi propio hermano quería que muriera. Ya que papá estaba a menudo en el trabajo y a mamá no parecía importarle mucho, incluso me regañó una vez alegando que era mi culpa por jugar e irritarlo. Un giro inesperado. Las cosas empeoraron progresivamente. Hubo una vez que intentó quemarme el pelo cuando estábamos en la escuela secundaria y sorprendentemente mamá se puso de su lado insistiendo en que solo estaba jugando. ¿Quién juega así? En serio. Afortunadamente, papá finalmente se puso de mi lado y señaló que tenían algunos problemas serios. Amenazó con llamar a la policía por Caleb. Este fue un momento de apertura para mi hermano porque hasta entonces nunca había sido reprendido por ninguna de sus acciones. Estaba realmente desconcertado y mi padre continuó diciéndole que ya era suficiente y que necesitaba comenzar a respetar a su hermano mayor. Más tarde, papá entró en mi habitación y habló conmigo. Nunca esperé que mi padre lo apoyara porque siempre le decía a Caleb, mientras crecía, lo similares que eran ambos, lo cual era cierto. Papá me dijo que había esperado pacientemente durante años a que Caleb creciera pensando que tal vez solo estaba siendo un niño inmaduro. Pero lentamente estaba comenzando a darse cuenta de que Caleb se estaba convirtiendo en un gran acosador. Cuando escuché a mi padre decir esto, me sentí tan validado que casi rompo a llorar. Le confesé a mi padre todo lo que Caleb me había hecho a lo largo de los años e incluso me sinceré sobre el acoso escolar. Mi padre se sorprendió de lo que estaba pasando. Al día siguiente fue y habló con el director para que mis acosadores pudieran ser advertidos sobre las graves consecuencias y continuaban. Más tarde en la noche. Un nuevo camino. Mi padre me inscribió en MMA en nuestro gimnasio local. Me dijo que necesitaba ser un hombre y enfrentarme a los acosadores en mi vida. Y la vida lo haré. Admito que un niño nerd como yo, tratando de aprender a pelear, debe haber sido ridículo de ver. Sin embargo, como todo en mi vida, soy muy concentrado cuando quiero aprender algo. Reservé tiempo para mis estudios para poder hacer ejercicio todos los días e ir a clases de MMA. No es por presumir, pero cambió por completo mi vida y mi físico. Un día, Caleb estaba en eso otra vez, había robado mi dinero de bolsillo, el que solíamos obtener si ayudábamos a nuestros padres con las tareas del hogar. Yo había estado ahorrando mi dinero durante bastante tiempo. Caleb se había colado en mi habitación y se había llevado mi dinero. Lo atrapé cuando estaba a punto de irse en bicicleta con sus amigos. Le dije firmemente que me devolviera mi dinero, ya que sabía que robar estaba mal, pero Caleb se rió disimuladamente y se burló de que todo lo que podía hacer era correr a papá para pedirle ayuda. No sé qué me pasó, pero le di a Caleb un puñetazo sonoro en la cara. Se quedó atónito en silencio mientras caía hacia atrás en el suelo. Lo levanté, saqué mi dinero del bolsillo de su pantalón y luego lo tiré de nuevo al suelo.
Caleb comenzó a llorar fuerte como un bebé. Fue cómico ver a un adolescente llorando en el suelo. Repercusiones y consecuencias. Sin embargo, mi madre salió corriendo por la puerta al oír a su bebé para ayudarlo a levantarse y averiguar qué había pasado. Cuando se enteró de que había peleado con él, se sorprendió y luego comenzó a reprenderme. Me dijo que como hermano mayor debería enseñarle mejores cosas a Caleb, mientras que Caleb parecía disfrutar viéndome ser castigado. Mi madre también se quejó con mi padre sobre cómo había golpeado a Caleb y cómo necesitaba que me controlaran. Mi padre nos pidió a ambos que nos explicáramos. Le dije cómo Caleb había robado el dinero por el que había trabajado duro y ahorrado, mientras que Caleb intentaba justificar cómo necesitaba el dinero para una cita y que, como mi hermano, yo debería ayudarlo. Sin embargo, papá le dijo a Caleb que tenía suerte de que solo lo golpeara por robar mi dinero porque cualquier otra persona habría llamado a la policía. Mi padre continuó diciéndole a Caleb que no tenía derecho a tomar las cosas de los demás sin su consentimiento. A Caleb no le gustó eso y comenzó a hacer un berrinche, probablemente queriendo que nuestra madre se pusiera de su lado, pero papá se mantuvo firme. Cuando Caleb se dio cuenta de que yo no iba a ser castigado por golpearlo, gritó lo mucho que me odiaba y luego corrió de regreso a su habitación y se encerró. Distancia y crecimiento personal. Desde ese incidente, Caleb mantuvo su distancia de mí. Finalmente se había dado cuenta de que ya no podía intimidarme e incluso papá no estaba apoyando sus payasadas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que éramos iguales. Aunque no podía lastimarme físicamente, intentaba decirme cosas desagradables verbalmente cuando sabía que nuestros padres no estarían cerca. Definitivamente empeoró a medida que crecía, sentía que cada año se enojaba más y tenía un fusible más corto. Si me acercaba a él para preguntarle algo, simplemente me ignoraba en mi cara y se alejaba de la habitación llamándome nerdo perdedor en voz baja. Si quería decirme algo, solo lo haría a través de nuestra madre, quien transmitiría el mensaje. Yo le preguntaba a mi madre por qué Caleb no podía simplemente hablarme si quería algo y ella me imploraba que fuera más comprensiva. No tenía idea de si esto era solo el pasando por la pubertad y tenía que esperar, o si realmente me odiaba. Solía ser capaz de lidiar con las cosas que él decía a lo largo de los años, pero llegó a un punto en el que solo quería mudarme de casa para alejarme de él. Iba a mi madre innumerables veces para preguntarle si podía mediar en una conversación para que todos pudiéramos hablarlo, pero ella siempre se negaba diciendo que no quería involucrarse. Incluso le pedí su opinión sobre por qué me trataba de esa manera, pero ella simplemente ignoraba la pregunta. Un nuevo capítulo. Finalmente, me fui a la universidad de mis sueños, ya que era un estudiante de grado A e incluso estaba calificado para una beca. Mi papá organizó una fiesta para mí y mi mamá también parecía orgullosa de mí. Sin embargo, Caleb se mantuvo distante, apenas reconociendo mis logros. El día que me fui a la universidad fue una mezcla de emoción por el futuro y alivio por escapar del ambiente tóxico en casa. Los primeros meses en la universidad fueron liberadores, hice nuevos amigos, disfruté de mis clases y comencé a construir una vida separada de la atmósfera opresiva que había experimentado al crecer. El miedo constante a los ataques verbales de Caleb se disipó y sentí una nueva sensación de paz. Comencé a salir con mi esposa Karen cuando ambos estábamos en el segundo año de nuestra universidad. Un amigo nos presentó en una fiesta de fraternidad y conectamos de inmediato. Veníamos de una familia religiosa, tener hijos sin estar casados era un gran no-no. Sin embargo, descubrimos que estaba embarazada cuando estábamos en el último año de nuestra universidad, lo que nos impulsó a casarnos tan pronto como nos graduamos. Nuestra boda fue una ceremonia pequeña, pero pacífica. Nuestros padres estaban felices por nosotros y nos lo pasamos bien en nuestra boda en ese momento. Creo que ella era el amor de mi vida. Siempre tuve la mentalidad de que quería monogamia en la vida, una mujer con la que volver a casa y estar a largo plazo. A pesar de que las mujeres intentaron relacionarse conmigo a lo largo de los años, nunca perseguí nada porque estaba genuinamente contento en mi matrimonio. Karen era la chica de mis sueños y nunca quise lastimarla. Sin embargo, a lo largo de los años hubo 2 ocasiones en las que descubrí que estaba siendo infiel en nuestro matrimonio. Una fue una aventura intermitente que duró algunos años con su compañero de trabajo casado y la otra fue una aventura con un ex con el que había salido en la escuela secundaria cuando fue a visitar a su familia en otros estados. Estoy seguro de que habrá personas que podrían llamarme tonto y, mirando hacia atrás, realmente no puedo negarlo yo mismo. Después de un periodo de separación en ambas situaciones, tomé la decisión de perdonar a mi esposa. Nunca quise criar a mi hijo en un hogar roto y realmente creía que podíamos superar estos desafíos. Éramos bastante jóvenes cuando ocurrió la situación con su compañera de trabajo, así que lo atribuí a errores de juventud y a no pensar las cosas. Por un tiempo, las cosas parecían estar bien con nosotros. Nunca pude confiar plenamente en ella, pero hice todo lo posible por dejar de lado mis dudas porque sabía que si elegía perdonarla, tenía que trabajar para superarlo y comenzar con una pizarra limpia. Han pasado 4 años desde la segunda vez que me fue infiel y sentí que tomé la decisión correcta al darle la oportunidad de demostrar que todavía quería estar en nuestro matrimonio. Durante años, Karen parecía haber cambiado y estábamos genuinamente felices con los planes puestos en marcha para el futuro de nuestra familia. La devastadora verdad. Sin embargo, hace 3 meses mi realidad fue nuevamente destrozada por otro incidente que, en mi mente, fue mucho peor que los demás.
cuando reveló que había estado durmiendo con alguien durante bastante tiempo y sugirió que nuestro hijo podría no ser mío. Al escuchar sus palabras, sentí como si me hubieran sacado el suelo debajo de mí. Una mezcla de conmoción, traición e incredulidad me abrumaba. Luché por comprender la enormidad de lo que acababa de revelar. En un día, logré preguntarle por qué había guardado un secreto tan importante y cómo pudo haber hecho algo tan devastador. Su reacción fue una actitud fría e indiferente. Parecía distante, casi despreocupada por el dolor que había infligido. Sus respuestas fueron vagas, dejándome con más preguntas que respuestas. Fue un momento surrealista y doloroso enfrentar la confianza destrozada y las incertidumbres sobre mi propia familia. Seguí pidiéndole a Karen que me dijera la verdad porque sentía que merecía conocer al padre del niño, ya que literalmente había estado criando a nuestro hijo desde el principio. Al final, admitió que era Caleb. Mis ojos se abrieron de par en shock cuando le pregunté qué quería decir exactamente con eso. Fue entonces cuando Karen me contó cómo ella y Caleb se habían hecho amigos cuando le presenté a Karen a mi familia y se quedó con nosotros para Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Recuerdo que Caleb, que normalmente era frío conmigo, era bastante educado y cálido con ella. Me alegré, ya que no quería hacer que Karen se sintiera incómoda, quería ser aceptada en mi familia, así que pasaba mucho tiempo con mi madre siempre que podía. La revelación. Se dio cuenta de que Caleb y yo no éramos tan cercanos y me preguntó al respecto. Finalmente, me abrí con ella sobre mi ecuación de la infancia con Caleb y le dije que tal vez nunca pudiéramos reparar nuestra relación, ya que él nunca pudo superar sus sentimientos. Karen no entendió, sin embargo, comenzó a incluir a Caleb cada vez que salíamos, tal vez con la esperanza de que ambos nos sintiéramos más cálidos el uno con el otro. Si íbamos a ver una película, ella invitaba a Caleb y luego teníamos que ver la película que Caleb quisiera ver. Supongo que durante este tiempo, Caleb y yo hablamos algunas palabras aquí y allá, lo cual fue una mejora significativa en comparación con la forma en que me había estado dando el tratamiento silencioso durante años. Recuerdo que Karen y Caleb pasaban el rato y jugaban videojuegos juntos, pero nunca pensé mucho en eso. Karen me contó cómo un día Caleb se sinceró con ella sobre sus luchas y su reciente ruptura con su entonces exnovia. Parecía tan vulnerable con ella y entablaron una amistad. Ella dijo cómo él a veces coqueteaba inofensivamente con ella cuando yo no estaba cerca y, aparentemente, una cosa llevó a la otra y ella no podía controlarse más. La confesión de Karen. Cerré los ojos cuando la visión de mi esposa y mi hermano durmiendo juntos casi me hizo vomitar. Me dijo lo culpable que se sintió después de eso y huyó de él. Después de eso, decidió volver a casa, lo cual era cierto porque mi novia me había dicho abruptamente que quería volver a casa cuando pensé que pasaría el año nuevo conmigo. Traté de convencerla de que se quedara, pero ella insistió en que tenía que irse después de las vacaciones. Cuando nos conocimos en la universidad, una vez que se reanudaron nuestras clases, volvió a su yo alegre habitual, así que nunca cuestioné nada. 2 semanas después de eso, descubrimos que estaba embarazada. Karen me dijo que no tenía idea de si realmente era mi hijo o el de Caleb y que no tenía forma de encontrar pruebas porque yo ya estaba dando un paso al frente. Ella sabía que de los dos yo era un hermano más confiable, así que decidió quedarse conmigo y por eso nos casamos. Sentí que todo mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. El hijo que había amado y con el que había pasado incontables horas puede que ni siquiera sea mío. Le pregunté si se había acostado con Caleb en el presente y asintió lentamente. Karen me dijo que ella y Caleb siempre se habían mantenido en contacto porque su química era innegable. Se escapaban a hoteles cuando ella me mentía que estaba trabajando horas extras. Me dijo que la mitad de sus viajes de negocios eran solo escapadas románticas con él. Le pregunté a Karen por qué se casaría conmigo si realmente quería a mi hermano, pero Karen me dijo que no quería ser la que rompiera un matrimonio y, viendo que yo era un padre tan maravilloso para nuestro hijo, se había quedado conmigo todo este tiempo. En sus palabras, había cometido un error y no sabía cuándo parar. La confrontación y sus consecuencias. Simplemente le dije a Karen que me alegraba de que me dijera la verdad y que iba a empacar y mudarme. Karen comenzó a llorar y a pedirme perdón, diciéndome que se suponía que debía gritarle y chillarle, pero aquí estaba yo, pensando tranquilamente en mi próximo movimiento. Permanecí en silencio mientras caminaba hacia mi armario y comencé a empacar algo de mi ropa en mi maleta. Karen seguía diciendo que si realmente la amaba, entonces debería intentar al menos luchar por ella y que los errores ocurren en cada matrimonio. Cuando se dio cuenta de que no iba a hacer nada, cambió su táctica y me dijo cómo mi hijo se vería afectado si nos divorciábamos y cómo los niños no deben criarse en un hogar roto. Le recordé que tal vez ni siquiera sea el padre, lo que la hizo llorar y comenzó a gritarme por ser cruel y cómo podía alejarme fácilmente cuando había estado allí para el niño desde su nacimiento. Parecía que mi esposa creía que no había nada que pudiera hacerme querer salir de nuestro matrimonio. Supongo que fue en parte mi culpa por dejar pasar muchas cosas en el pasado. Si bien tenía algo de amor por ella, parecía más como si se debiera al hecho de que pensé que teníamos un hijo juntos y habíamos estado juntos desde la universidad. Karen continuó afirmando que no era demasiado tarde y que podíamos resolver las cosas, pero me costó creerlo y sentí que no tenía más paciencia para lidiar con ella. La confianza era un problema importante para mí y sus palabras se sentían vacías. Incluso si la perdonaba, nunca podría olvidar que se había acostado con mi propio hermano.
Siempre he creído que las personas pueden cometer errores y ser perdonadas porque todos tenemos defectos, pero esto fue más allá de cierto límite. La dejé llorando en la puerta y me registré en un hotel. La exposición de la verdad. Al día siguiente fui directo a mis padres y les conté todo sobre la aventura de mi esposa con Caleb y cómo habían estado durmiendo juntos durante años a nuestras espaldas. La sorpresa en sus caras era evidente. Mi madre, fiel a su naturaleza, inicialmente trató de defender a Caleb, diciéndome que esto no podía ser verdad, ya que su hijo nunca podría hacerle algo así a su propio hermano. Decidido a exponer la verdad, les pedí a mis padres que guardaran silencio y me permitieran llamar a Caleb justo delante de ellos. Les dije que no hiciera ningún ruido, ya que así es como podía exponer los verdaderos colores de Caleb. Quería que pensara que era solo una conversación privada entre nosotros para que, con suerte, pudiera bajar la guardia. Mientras Caleb contestaba, se lo expuse y lo confronté con la revelación de su aventura con mi esposa. Inicialmente lo negó vehementemente y se negó a aceptarlo. Luego, cuando le dije que Karen había admitido todo, comenzó a culpar a Karen, etiquetándola como sin carácter. Me dijo que no era su culpa si las mujeres se sentían atraídas a él y que él era el hermano más guapo. Le dije firmemente que lo iba a exponer frente a todos. Cuando Caleb se burló de que nadie me creería y que él era el niño dorado de todos modos, me burlé de su arrogancia y le agradecí por confirmar la verdad, ya que nuestros padres habían escuchado todo. Caleb se quedó en silencio y luego balbuceó para explicarse, tropezando con sus palabras en un intento de salvar su imagen. Mi madre, todavía lidiando con la conmoción, exigió una explicación de Caleb. Tartamudeó en un débil intento de justificar sus acciones, culpando a todos los demás menos a sí mismo y tratando desesperadamente de echarle la culpa a Karen. La reivindicación y el despertar parental. Pude ver a mi madre, que una vez fue protectora de su hijo favorito, sentir ahora una mezcla de decepción e ira. En ese momento cargado, sentí una extraña sensación de reivindicación. Durante años, había soportado el tormento de Caleb, ahora la verdad había salido a la luz y los roles se invirtieron. Fue Caleb quien quedó expuesto, sus acciones quedaron al descubierto para que todos las vieran. Cuando las palabras de Caleb vacilaron, mi padre, generalmente reservado en sus expresiones, no pudo contener su decepción. Preguntó, me pasó el teléfono y se fue con él. Papá empezó con un tono cargado de desaprobación, lo que has hecho no es solo una traición a tu hermano, sino una traición a esta familia. Te acostaste con la esposa de tu hermano y seguiste durmiendo con ella incluso después de que se casaron. Tus acciones tienen consecuencias y han dañado irreversiblemente la confianza que teníamos en ti. Los crié a ambos para valorar la lealtad familiar y la decencia, lo que has demostrado hoy va en contra de todo lo que he tratado de inculcarte. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en la conciencia de Caleb. El desprecio por los sentimientos de tu hermano, la falta de respeto por la santidad de su matrimonio, es inaceptable. No solo lo has lastimado, sino que has empañado los lazos que nos mantienen unidos como familia. Siento que tu mamá y yo tenemos la culpa de en lo que te has convertido y ya no dejaremos que te salgas con la tuya con tu comportamiento. A partir de hoy, te voy a cortar el acceso a los fondos universitarios que establecí para ti. Puedes averiguar por tu cuenta sobre tus cuotas universitarias, tampoco financiaré más tu estilo de vida. ¿Crees que te hace más hombre acostarte con mujeres casadas? Bueno, ahora veamos qué te pasa cuando no tengas mi dinero en el que depender. Yo, por otro lado, mantuve una actitud serena durante todo esto. Aunque inicialmente quería gritarle a Caleb, viendo a mi padre castigarlo fue la máxima reivindicación. Había expuesto su verdadera naturaleza y estaba claro que había subestimado las consecuencias. Mientras Caleb, persistente en sus protestas, continuaba justificándose, mi padre terminó rápidamente la llamada, apagando los intentos de Caleb de explicar sus acciones. Mi madre se me acercó y me abrazó. Había pasado un tiempo desde que compartimos un momento así, pero en ese abrazo hubo una comprensión y un apoyo tácitos en medio de la confusión familiar. Se disculpó conmigo por no haberme creído en todo este tiempo. Sentí que mi yo de 14 años nunca hubiera imaginado este momento, siendo reivindicado y abrazado por mi madre. El divorcio y el nuevo comienzo. Después de eso, mi padre me ayudó a encontrar un buen abogado para poder divorciarme de Karen. Ella y su abogado intentaron luchar sucio, pidiéndome una pensión alimenticia, ya que ganaba más que ella, pero afortunadamente su asunto jugó mucho a mi favor. También hicimos una prueba de paternidad para mi hijo y se determinó que Caleb era, de hecho, el padre del niño. No puedo empezar a escribir lo doloroso que fue para mí digerir esta noticia, fue peor que cuando Karen me dijo que me había estado engañando. Me sentí tan enojado de que mi hijo no me perteneciera. Sin embargo, supongo que Dios trabaja de maneras misteriosas porque decidí mantenerme fuerte durante todo esto. Karen me rogó que siguiera visitando a mi hijo, ya que no debería ser castigado por todo esto, pero simplemente no podía soportar verlo, me recordaba a Caleb y lo odié. Después de que finalizó mi divorcio y finalmente fui libre, me mudé a mi propio apartamento de soltero. Se sentía surrealista vivir solo, ya que me había casado tan joven y nunca viví solo. Sin embargo, como siempre había sido independiente, me adapté rápidamente a mi estilo de vida de soltero y honestamente me encantó. El último capítulo con Caleb. Hace 2 semanas, mi papá me llamó para decirme que había estado pensando en cambiar su testamento, ya que no quería darle nada a Caleb.
Si hay algo que saber sobre mi papá es que es extremadamente estancado. Desde que decidió que no quería tener nada que ver con Caleb, cumplió su palabra. Caleb intentó comunicarse con nuestros padres e incluso se presentó en su puerta rogándoles perdón, pero no le fue ni siquiera permitido entrar. Mi madre, que por lo general cede ante las rabietas de Caleb, también parece haber terminado con él, aunque debe estar doliéndole más. Durante todo esto, Caleb ni siquiera me envió un mensaje de texto para disculparse por lo que había hecho, tan claramente que ni siquiera se arrepentía, solo estaba triste por haber sido separado de nuestros padres. La herencia y la reconciliación fallida. Bueno, papá me dijo que me dejaría todo a mí solo. Para asegurarse de que Caleb no protestara más tarde, lo dejaría con solo $1. Mis ojos se abrieron en shock porque mi papá había trabajado muy duro toda su vida, incluyendo sus activos, el fondo de jubilación y el seguro de vida, ascenderían a casi $2 millones. La única cláusula en su testamento era que si mi papá fallecía antes que mi mamá, ella continuaría viviendo en su casa, aunque la propiedad pasaría a mi nombre. Por supuesto, no me importó esto, ya que querría cuidar de mi mamá hasta sus últimos días. No sé cómo, pero Caleb se enteró de todo esto y, como no puede comunicarse con mis padres, me llamó ayer tratando de arreglar las cosas entre nosotros. Me contó que había tenido problemas para mantenerse al día con la universidad y que, después de que Karen se enteró de la paternidad del niño, lo había estado molestando con la manutención infantil. Me dijo que no tenía dinero y que estaba buscando trabajos de medio tiempo, pero no podía encontrar nada. Me rogó que hablara con nuestra familia para que pudiéramos comenzar de nuevo, ya que realmente necesitaba mi ayuda. Empecé a reírme en su cara y le dije que estaba harto de él y que debería haber pensado en todo esto antes de acostarse con mi esposa y dejarla embarazada. Caleb comenzó a argumentar que estaba siendo injusto y que ella también tenía la culpa, a lo que estuve de acuerdo y le recordé cómo me divorcié de ella y ahora ella era su responsabilidad. Por lo que no debería llamarme quejándose de ella o de su hijo, ya que estas eran las consecuencias de sus propias acciones. Caleb comenzó a levantar la voz, pero lo interrumpí y le recordé que ya no era el hijo favorito de la familia, sino la oveja negra que se acostó con la esposa de su propio hermano. Caleb comenzó a llorar en este punto y me dijo cómo todos lo habían estado excluyendo, incluidos nuestros abuelos y familiares, lo cual era cierto, pero esto ya no era mi preocupación. Le dije que habíamos terminado y que nunca más me llamara, ya que ya no era su hermano. Desde entonces, he estado repitiendo la conversación una y otra vez en mi cabeza. Aunque odio a mi hermano, nunca lo había oído llorar, al menos no desde que crecimos. No mentiré, pero me dolió un poco que fuera tan indefenso. Así que supongo que estoy aquí para preguntar si debería hablar con nuestros padres sobre él o si estaría en un aprieto si no los actualizo. Actualización 1. La decisión sobre Henry. Hola a todos, muchos de ustedes me han estado preguntando por qué ya no estoy en contacto con mi hijo Henry y algunos de ustedes también me han llamado cruel. Bueno, lamento decir esto, pero no me siento cómodo criando al hijo de otro hombre. Este no es un escenario de hijastro, en este caso, me hicieron creer que era mi hijo y luego descubrí que, de hecho, era el hijo de mi hermano. Por supuesto que estoy herido y he llorado por eso durante días, pero la razón por la que no quiero ningún contacto con Henry es porque ya no quiero a Karen en mi vida. Si hablo con su hijo, ella encontrará una manera de entrar en mi vida de nuevo y yo necesito mi propio espacio. Puedes llamarme cruel o egoísta, pero no puedo volver a verlo nunca más o al menos hasta dentro de mucho tiempo. Actualización 2. El silencio de mi madre. La mayoría de ustedes han adivinado correctamente que, de hecho, fue mi madre quien le contó a Caleb sobre mi padre cambiando su testamento y me llamó como último recurso para las cosas de los hombres. La confronté frente a mi padre y ella se derrumbó. Me dijo cómo había castigado a Caleb lo suficiente y que había aprendido la lección. Mi padre le dijo firmemente a mi madre que si ella sentía que lo que Caleb hizo era perdonable, entonces ya no podría seguir casado con ella, ya que nunca podría perdonarlo por esta traición. Su amenaza pareció callar a mi madre. Mi padre le dejó en claro que si alguna vez hablaba con Caleb y nos enterábamos, entonces podía empacar sus maletas y dejarlo. Como dije, mi padre es un tipo muy terco. Espero que mi madre aprenda de sus errores. Actualización 3, 5 meses después. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. Mi relación con mis padres ha mejorado en los últimos meses. Mi padre y yo vamos a jugar al golf todos los fines de semana y él se comporta conmigo más como un amigo que como mi propio padre. Mi madre, aunque extraña a Caleb, se ha mantenido alejada de él. Lo último que supe de Caleb fue de mi prima, quien me contó cómo Caleb había estado pidiendo dinero a todos y al final tuvo que abandonar la universidad cuando ya no podía pagar sus cuotas. Él y Karen viven juntos e incluso tiene un trabajo como mecánico a tiempo parcial. Aparentemente, creo que están criando a Henry juntos, lo cual es algo bueno. Supongo que nunca menciono a Caleb en mis discusiones con mis padres y ellos tampoco lo hacen. Por todos los que preguntan, lo estoy haciendo bastante bien. Me ascendieron en mi trabajo hace 2 meses, así que mi salario ha mejorado significativamente. No he estado saliendo con nadie desde entonces. Siento que todavía necesito tiempo y espacio para sanar. He estado yendo a algunas clases de terapia, así que supongo que veremos cómo funciona eso. Síguenos para más historias.